ocurrió para que la tierra, siendo creada en completa perfección y orden por un Dios perfecto y ordenado, de pronto aparezca en un completo desorden y vacía, en un completo caos, sin vegetación, sin animales, ni reptiles, ni aves, ni nada, vacía. ¿Cómo ocurrieron todas estas cosas? ¿Cuándo tuvieron que pasar todas estas cosas? Y en otras palabras, ¿qué tuvo que ocurrir entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1? Sabiendo que tenemos un Dios perfecto, un Dios ordenado, un Dios que crea todas las cosas y que no va a crear la tierra para tenerla vacía. Cuando nosotros tenemos la evidencia, que no la podemos negar, no podemos cerrar nuestros ojos, tapar nuestros oídos, como nuestros hermanos cristianos del siglo XIX, fines del siglo XIX, del siglo XX, que no sabían cómo contestar con el aumento de la ciencia, de lo que ya había podido ser la creación del universo y el constante descubrimiento de restos fósiles de una cantidad de seres prehistóricos. Y por tanto quisieron en su fe, y pobrecitos, yo los puedo entender y todos nosotros podemos darnos cuenta, la ciencia nos había aumentado en el campo espiritual, en el campo de la palabra de Dios, y por lo tanto trataron de supeditarse solamente en base a la fe, hicieron defensa de la creación, de lo que ellos podían conocer como creación en base a la palabra de Dios, pero no pudieron dar algo claro, específico, y por lo cual la Biblia dejó de ser tomada en cuenta, fue tomada ya como un mito, y toda la humanidad se volcó a todos aquellos descubrimientos que se fueron dando en relación a lo que es la creación del universo, el Big Bang, y por supuesto también el descubrimiento de todos estos seres prehistóricos que poblaron la tierra y que por supuesto no son efecto de la evolución. Fueron obra maestra, perfecta y ordenada de un Dios creador. Y nosotros, por la evidencia que vemos en esos museos paleontológicos, paleontología, recordemos qué significa: el estudio de las cosas antiguas. Pues al descubrir esos restos fósiles de semejantes criaturas, pequeñas y otras gigantescas, nos damos cuenta perfectamente que es un Dios creador, nuestro Dios perfecto y ordenado, que justamente llenó la tierra con ese tipo de criaturas, que a su vez eran figura y sombra de todos esos seres angelicales que estaban moviéndose en el reino espiritual, en el tercer cielo, en el reino celestial. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta de lo que es verdaderamente la historia de la creación, cuyas respuestas están en la Biblia. Todas las incógnitas respecto de la historia de la creación de nuestro Dios se responden con la misma palabra de Dios. Pues es claro de que antes de que los hombres hayan estado sobre la faz de la tierra, han tenido que suceder con toda seguridad terremotos más grandes que aquel gran terremoto que se ha de dar cuando el Señor Jesucristo pise la tierra en el monte de los olivos. Porque recordemos Apocalipsis 16, verso 18. Y puedes leer conmigo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. ¿Desde cuándo? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahí está la evidencia. Podría decir desde el principio de la creación. Podría decir desde la eternidad. No, aquí nos hace una aclaración. ¿Desde cuándo? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces aquí está la aclaración que nos permite determinar claramente dos eras. Esa palabra desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Lo que significa que antes de que el género humano esté en la superficie terrestre, se sobreentiende que tuvieron
que haber enormes megaterremotos que destruyeron toda forma de vida de aquel entonces. Y esas formas de vida las vamos descubriendo con las continuas excavaciones paleontológicas, cuyos restos fósiles se siguen exhibiendo en los museos de paleontología. Es algo que no se puede negar. Entonces, en la tierra hubieron más grandes terremotos que aquel terremoto que se ha de dar cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Ese va a ser un terremoto medido, porque nuestro Cristo amado ha de cuidar su poder como para poder lograr lo que se requiere como juicio de Dios, pero no para destruir y exterminar a la raza humana, como justamente lo ha de querer hacer el gobernante mundial con Satanás y la segunda bestia del Apocalipsis, el falso profeta, el líder religioso mundial de la nueva religión obligatoria mundial, la religión del nuevo Dios de la era de las computadoras, que nació en algún lugar de Seattle, de lo cual ya hablé mucho al respecto, pero ahora supeditados a lo que es entender esta palabra que estoy compartiendo con ustedes. De tal manera que tuvieron que haber enormes megaterremotos antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra, antes de que el género humano llamado Adán esté sobre la superficie de la tierra. Y es de esa manera que el Señor Jesús, el Verbo de Dios, en su sabiduría, revela en este verso la existencia de dos periodos de tiempo claros, que determinamos, que llamamos, denominamos como eras. La palabra desde nos permite comprender que hubo un tiempo antes que el hombre esté sobre la tierra, y por simple razonamiento, para que exista un tiempo antes, tuvo que haber un tiempo después. En otras palabras, entendemos que hubo un periodo de tiempo antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra. Amén. Y ese no fue un periodo pequeño, fue un periodo de muchos años, millones de años, cuyos restos fósiles están ahí, la evidencia, no hay dónde perderse. En este tiempo utilizamos lo que es la ciencia, los descubrimientos de paleontología, los descubrimientos astronómicos, inclusive nuevos descubrimientos como la caída de esos dos asteroides en Ucrania y en el Golfo de México, para poder comprender claramente y hacerles entender a aquella gente que no tiene pleno conocimiento de lo que es la palabra de Dios, con todas sus leyes físicas, sus leyes espirituales, y así puedan entender la causa de por qué justamente esa creación fue destruida. Y ahí está claro ese periodo en que antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra, y el otro periodo inmediato, sucesivo, es decir, desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. La palabra antes implica anterior, y eso ustedes deben recordar. Por tanto, a ese periodo anterior, al otro inmediato sucesivo del cual estoy hablando, que es donde está justamente la presencia del hombre sobre la faz de la tierra, le podemos llamar, conforme a este verso de Apocalipsis 16, verso 18, y por supuesto toda la Biblia en su contexto, primera era. Aquello que antes habíamos llamado también eternidad pasada, pero hoy por motivos didácticos le llamamos primera era. Esa primera era que comprende lo que es el periodo antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra. Y al periodo inmediato sucesivo le podemos llamar segunda era. Pero conociendo que hay una eternidad futura todavía, una tercera era, a esta también le podemos llamar era intermedia, como un sándwich entre la primera era y la tercera era. Está la segunda era, o también la podemos llamar era intermedia. Este aspecto intermedio se debe a que existe este periodo
entre las dos eternidades. Y es lo que habíamos compartido y está escrito en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, el verso 36. Cuando dice: bendito sea, yo soy el que soy, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. A ver, abre tu Biblia. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 36. Bendito sea el yo soy el que soy, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Es que alguno podrá decirnos: ¿hay acaso una sola eternidad? ¿Cómo haber dos eternidades? Pues sí, hay dos eternidades. Una es la eternidad pasada y otra es la eternidad futura. Y la era intermedia entre ambas eternidades es la era en la cual el hombre está sobre la faz de la tierra. Esto es algo muy claro. Y por eso ya podemos entender. La eternidad pasada es la primera era, porque en la línea del tiempo está ubicada antes de la era intermedia. Y también nosotros podemos entender que esta primera era está ubicada antes de la eternidad futura, de la tercera era. Porque primero está la primera era, luego está la segunda y luego la tercera. La primera era está antes de la segunda era y también está antes de la tercera era o la eternidad futura. Ambas eternidades, por ser consideradas eternas en base a la Biblia, entonces constan de miles de millones de años, porque estamos hablando de eternidad, miles de millones de años, que es justamente lo que habla la ciencia de hoy, la ciencia correcta, porque hay una ciencia que está justificando el exterminio de toda la humanidad, echándole la culpa por el simple hecho de respirar, de absorber oxígeno y emitir dióxido de carbono, un gas al cual lo hacen culpable del cambio climático y el sobrecalentamiento global. Una ciencia loca, maligna, pervertida, demente, paranoica, que solamente puede haber en los hombres malignos de este tiempo del fin, como veremos más adelante, y que justamente son aquellos que van preparando la actividad de esos mismos seres malignos que destruyeron a los dinosaurios, que destruyeron la creación, la primera creación correspondiente a la primera era, como vamos a entender la diferencia de primera era y su relación con la primera creación. Entonces debemos nosotros poder darnos cuenta de que estas eternidades constan de miles de millones de años. Y es por eso que cuando hablamos de la historia completa de la creación, estamos hablando de tres eras que conforman la historia de la creación. Y por esto está la primera era, que es la eternidad pasada. Nosotros ahora la reconocemos como la primera era. La eternidad futura, que nosotros reconocemos como la tercera era. Y por supuesto, también la segunda era, que está entre las dos y que llamamos era intermedia. Y por tanto concluimos que antes de que hubieran hombres en la tierra, hubieron gigantescos megaterremotos. Con la caída de semejantes asteroides que provocaron semejantes cráteres en el Golfo de México y en Ucrania, la tierra fue sacudida con una energía de miles de bombas atómicas, provocando terribles megaterremotos. Entonces es por eso que hubo destrucción sobre la faz de la tierra. Por eso hubo destrucción en esa antigua, perfecta y ordenada primera creación terrestre. Primera creación terrestre cuyas pruebas irrefutables son la enorme cantidad de restos fósiles de dinosaurios, homínidos, que no son ni monos ni hombres. Y los pobres evolucionistas confundidos, como no distinguen la historia de la creación en tres grandes eras, entonces creen que es un paso evolutivo hacia el hombre. No, eran seres totalmente diferentes. Una primera creación diferente a esta segunda creación de esta era intermedia.
Y por eso vemos que aún se siguen descubriendo más y más restos fósiles en continuas excavaciones. Y también tomaremos algunas noticias como ejemplo, como veremos más adelante. Entonces, así como hablamos de 3 eras, ya ustedes se van dando cuenta para poder entender en forma clara esta palabra. Así como hay 3 eras, encontramos 3 diferentes tipos de creación. La primera creación correspondiente a la primera era. La segunda creación correspondiente a la segunda era. Y la tercera creación correspondiente a la tercera era. Para aclarar aún más en esta revelación, podemos nosotros concluir que el verbo viviente de Dios presente en esta palabra que justamente estamos predicando es muy preciso, es perfecto y es ordenado al aclarar, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Desde cuándo? Solamente desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Entonces toda esa cantidad de restos fósiles de dinosaurios y de homínidos y de pterodáctilos y diplodocos y tantos otros seres gigantescos, terribles, el tiranosaurio rex, en fin, simplemente nos hace entender que justamente se refiere a esa era antes de que los hombres han estado sobre la tierra. Y así, al hablar de los hombres, en este verso de Apocalipsis 16:18, está hablando de un tipo de creación. Está hablando de una creación característica de ese periodo posterior al anterior, que nosotros hemos llamado segunda era, que es posterior al anterior, que es la primera era. Entonces, así nos damos cuenta que Dios en esta misma palabra, el verbo de vida, Jesús de Nazaret, nos está hablando con el propósito clarísimo de diferenciar no solamente 2 eras, sino también diferenciar 2 tipos de creación. Es decir, una creación anterior a la creación que se caracteriza por estar acompañada de los hombres y que sabemos en base a Génesis fue hecha en 6 días. Nada más. Y lo que nosotros podemos recordar, Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús de Nazaret, el verbo, ha estado siempre en el principio, con Dios siendo parte de Dios, el mismo Dios. Y todas las cosas por él fueron creadas. Los dinosaurios, los pterodáctilos, los tiranosaurios rex, los homínidos, todo lo que vemos, prueba irrefutable de esa primera creación del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra con toda su creación que estaba sobre ella, su creación terrestre. Y sin nuestro verbo de Dios, sin nuestro Cristo amado, nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Nada de los restos fósiles que vemos, semejantes osamentas que están fosilizadas, nada hubiera podido ser hecho si no fuera por el mismo verbo de Dios. Y es justamente en el principio, que es lo que justamente nos dice Génesis, en el principio. Y en el principio, nuestro Dios de Nazaret no creó al hombre, porque diría, en el principio Dios creó al hombre. Es lo que diría la palabra, ¿verdad? Es lo que diría el libro de Génesis. Pero no,
Dios es un Dios ordenado, es un Dios perfecto. Que Dios creó al hombre después de que creó los cielos y la tierra con esa primera creación. ¿Me están entendiendo? Entonces nos damos cuenta que lo que primero creó el verbo de Dios en el principio fue justamente lo que leemos en Génesis 1, verso 1, y que volvemos a leer, y lo vamos a hacer varias veces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y por supuesto, si leemos toda la Biblia, vamos a poder entender que la primera creación comprende la creación del reino de los cielos, del reino espiritual, y de forma simultánea o paralela, la creación del universo entero. Y por supuesto, después, en la línea del tiempo, vino la creación de la tierra. Porque eso es lo que justamente determinamos en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos. Es lo primero. ¿Y qué vino en segundo lugar? La tierra. Y esto se determina, se denota por la conjunción y. Porque a través de la conjunción y sabemos que la tierra fue creada después. Y así nos damos cuenta. Así podemos entender esta palabra. La tierra fue creada después que el universo. Tanto la creación del reino de los cielos, del universo entero, y la creación de la tierra denominamos como la primera creación. ¿Es lo que me están entendiendo? A ver, ¿qué comprende la primera creación? La primera creación comprende justamente el reino de los cielos, el universo entero y también la tierra. Esta primera creación fue perfectamente ordenada y diversa, y data de hace millones de años atrás, y que se caracteriza por ser de aquella era antes de la creación del hombre. Esto significa una primera creación que fue creada en el principio. En el principio. ¿Cuál es el principio? Nosotros sabemos que el hombre está sobre la faz de la tierra y hemos identificado que está en una segunda era, o una era intermedia entre las dos eternidades, la eternidad futura y la eternidad pasada. La eternidad pasada es la primera era. Entonces nosotros podemos identificar y poder darnos cuenta de que cuando en el libro de Génesis dice en el principio, se está refiriendo a aquella primera era, a la eternidad pasada, al inicio de esa primera era, al inicio de esa eternidad pasada en que Dios creó el reino de los cielos y de manera simultánea su contraparte en el aspecto físico, el universo. Y esta explicación era necesaria, es necesaria, para diferenciarla de la segunda creación, es decir, de la creación actual, o creación que fue hecha en 6 días al iniciarse la era intermedia, la cual se caracteriza por la presencia del hombre puesto por Dios sobre la faz de la tierra, junto con la creación especificada con más detalle conforme a su historia, detallada en el libro de Génesis en el capítulo 1 a partir del verso 3 para adelante. Entonces, esta explicación era necesaria para diferenciar esa creación de hace millones de años con lo que es la segunda creación, es decir, lo que nosotros podemos reconocer como la creación actual, la creación que fue hecha en 6 días al iniciarse la era intermedia, la cual se caracteriza por la presencia del hombre puesto por Dios sobre la faz de la tierra, junto con la creación especificada con más detalle conforme a su historia detallada en Génesis capítulo 1 verso 3 y lo que sigue. Recordemos lo que dice Génesis. Génesis capítulo 1 verso
3 al verso 31. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dicho de otro modo,
para que se entienda con mayor profundidad. Hubo una nueva creación que se caracteriza por haber sido hecha después de aquella primera creación. Una primera creación hecha en el principio y que fue parte integral de la primera era o la eternidad pasada. Entonces así podemos diferenciar o entender los conceptos que estamos manejando dentro de la historia de la creación. Una primera era o eternidad pasada con una primera creación. No podemos confundir las dos cosas. Y esto es fundamental entenderlo. Si hablamos de una primera creación hecha en el principio y que fue parte integral de la primera era o eternidad pasada, y al ser una eternidad entendemos de que fue una era, como ya lo dije, que duró algunos miles de millones de años, es decir, la edad que tiene el universo. Sí, y es lo que justamente ahora vamos a compartir con esa noticia del viernes 26 de abril del año 2002 a la 1 de la tarde con 26 minutos hora del meridiano de Greenwich, cuando en grandes titulares se mostró que se confirma la edad del universo. Y es lo que justamente voy a dar lectura. Dice: el telescopio Hubble ha tomado fotos impresionantes del universo. El telescopio espacial Hubble ha detectado las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, proporcionando así una nueva medida de la edad del universo. Según los cálculos, la Vía Láctea y el universo tendrían entre 13.000 y 14.000 millones de años de edad. Esto es consistente con recientes estimados hechos por cosmólogos sobre cuán rápido se expande el universo. Un grupo de astrónomos utilizó el Hubble para hallar estrellas pequeñas consumidas, conocidas como enanas blancas, entre un racimo de estrellas antiguas situadas a 7.000 años luz. Las estrellas continúan emitiendo calor que el telescopio espacial puede medir. Según estas mediciones, las enanas blancas nacieron hace aproximadamente 13.000 millones de años. Se cree que las primeras estrellas se formaron alrededor de 1.000 millones de años después del Big Bang, lo que lleva a concluir que el universo tiene entre 13 y 14.000 millones de años de edad. Y esto consideran un verdadero triunfo, este logro de determinar la edad del universo. Los resultados fueron anunciados en una conferencia de prensa en la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, en Washington. Los cosmólogos habían concluido previamente, y usando métodos diferentes, que la edad del universo era de cerca de 14.000 millones de años. Lo inferido gracias al Hubble ofrece una verificación independiente de que los astrónomos estaban en el camino correcto, se indicó en la rueda de prensa. Es casi como si dijeran: siempre pensaste que sabías cuán viejo eras, pero nunca tuviste pruebas, explicó Bruce Margon del Instituto Científico para el Telescopio Espacial. Desde esa manera que se ha logrado determinar que el universo tiene 13.700 millones de años. Hace 13.700 millones de años hubo el principio. Se dio el principio de la historia de la creación. Ahí podemos situar el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué hubo antes del principio? Dios. Porque nuestro Dios tiene más de 13.700 millones de años hacia el pasado. Él es eterno. Millones de millones de millones de años. Ahí está la eternidad de nuestro Dios. Pero Él, en su unidad, en su poder creador y su deidad, determina la historia de su creación
empezando con el primer instante de la creación de los cielos, hace 13.700 millones de años, lo que se conoce como el Big Bang. Y eso es lo que nosotros podemos saber que duró esa primera era. ¿Me están entendiendo? Y nosotros ahora en esta segunda era, la era intermedia, nos vamos aproximando como a los 6.000 años. Imagínense, 6.000 años. Viene la edad del milenio, que son otros 1.000 años más. 7.000 años en relación a 13.700 millones de años. Es verdaderamente nada. Y a eso es lo que ocurre con nuestro Dios. Sus días son de la eternidad hasta la eternidad. Y dentro de lo que es la eternidad de nuestro Dios, encontramos este aspecto importante en la historia de la creación. La primera era, que nosotros también llamamos eternidad pasada, y que no tiene más de 13.700 millones de años, que es la edad del universo como la publicaron aquel 26 de abril del año 2002, hace un poco más de 10 años. Es eso lo que tiene la primera era. Y si podríamos hablar de 13.700 millones de años menos 6.000, entonces estaríamos hablando de 13.699 millones de años, 994.000 años. Sí, es eso. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar plenamente lo que es la historia de la creación en base a todas aquellas publicaciones de prensa que nos anuncian claramente los adelantos, las investigaciones, el conocimiento de la ciencia correcta, y que está justamente totalmente eslabonada con lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. De tal manera que ahí donde están, yo les ruego que se puedan poner de pie. Todos ustedes que han podido recibir esta palabra. Y puedan allí, en la presencia del Rey, orar conmigo. De todo corazón. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu trono, mi Señor, para darte gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Tú eres nuestro Dios, y fuera de ti no conocemos otro Dios. Eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Rey de toda creación. Y en tu eternidad eres Rey de toda esa primera creación. Eres Rey de esta segunda creación, de esta actual creación, cuyo símbolo preponderante es el hombre sobre la faz de la tierra. Y también eres Rey de esa futura creación, en la eternidad futura, donde estos cielos y esta tierra no existirán más, y habrán cielos nuevos y tierra nueva, y tu ciudad amada, tu nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Y los hombres, ya en estado de eternidad, estarán participando de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, en esos miles y miles de millones de años
que tú has preparado para los que salen en victoria en estos 7000 años de historia del hombre sobre la faz de la tierra. Por ello, Señor, ¿cómo despreciar una salvación tan grande? Por eso, mi Dios, ¿cómo dejar de lado nuestra salvación, Señor, cuando debemos ocuparnos de ella con temor y temblor? Por eso, Dios bendito, estamos delante de ti para ofrecerte sacrificio de adoración, de alabanza, por darnos a conocer tu palabra, por hacernos entender que tú haces las cosas perfectas, Señor, y solamente tú nos das la oportunidad para poder mantener esa perfección y alcanzar aún más, mi Señor, para gloria de tu nombre. Ayúdanos a ordenar nuestras vidas. Toda vida desordenada, Señor, toda vida caótica, pueda ser, oh Dios, restaurada, reestructurada, hecha de nuevo, mi Dios, con el poder de tu presencia en mi vida. Eso dile al Señor. Y sientes vacío en tu alma, vacío en tu corazón, y te sientes lejos de Él, en tinieblas, en oscuridad, como quedó la tierra después de semejantes megaterremotos, producto de semejante lluvia de asteroides. Ahora es el tiempo en que puedes permitir que Él haga luz sobre tu vida, pueda crear luz sobre tu vida, que es Él mismo, el Verbo de Dios, Jesús de Nazaret, la luz que alumbra a todo hombre. Y con esa luz puedas ver también aquello que está en tinieblas, aquello que está en noche espiritual en tu vida, en tu corazón. Deja que el Señor ordene tu vida. Deja que Él pueda ser instrumento para ti, a fin de que puedas llenar nuevamente tu vida de su presencia, para que no haya más desorden, para que no haya más vacío. Déjalo entrar ahora. Déjalo entrar por el Espíritu Santo de Dios que se mueve, sobre tu vida, en tinieblas, en oscuridad. Y las tinieblas y los gobernadores de las tinieblas que se mueven por encima de tu vida, en tu corazón, en tu alma, en las regiones celestes. Deja que Él pueda crear la luz sobre ti para que puedas ver las tinieblas, la noche que hay en ti. Puedas diferenciar la luz de las tinieblas, lo santo de lo profano, y puedas también beber de esas aguas que fluyen como ríos de agua viva en tu interior, si tú lo crees por el Espíritu Santo de Dios. Déjalo entrar, déjalo operar.
Porque debes saber que si hay destrucción sobre ti, como hubo sobre aquella creación, y por lo cual la tierra quedó desordenada y vacía, es por obra de ángeles caídos, y que justamente operan juntamente contigo por la dureza de tu corazón, por el pecado que hay en ti. El pecado que hay en tu corazón produce desorden. El pecado que hay en lo profundo de tu corazón produce vacío. Y no hay llenura de la presencia del Rey en ti. Y tu vida es un caos. Por eso deja que el Señor entre en tu vida. Deja que Él tome control de tu ser. Que Él te haga de nuevo. Que Él, viendo que eres una vasija rota, Él te haga una vasija nueva. Que Él sea tu alfarero. Que Él sea aquel que trabaje en el barro, porque tú eres barro. Déjalo que Él te haga partícipe de esta nueva creación, que es en Cristo Jesús, para que no haya más desorden en tu vida, para que no haya más caos en tu vida. Para que no haya más vacío en tu interior, para que no haya más desierto, soledad y páramo y oscuridad, producto de la obra destructora de las fuerzas del mal sobre ti, sino más bien puedas florecer, puedas dar fruto en abundancia, puedas ser tierra santa, deseable, puedas ser como un huerto del Edén. Por eso déjalo entrar en tu vida. No permitas que haya más destrucción sobre ti. Has soportado mega terremotos en tu vida pasada que han provocado semejante destrucción en tu alma, en tu familia, a tu alrededor. Y por eso hay tanto desorden y destrucción, tanto vacío y soledad, tanta oscuridad. Por eso déjalo entrar al Señor. Él, por su Espíritu Santo, se está moviendo sobre ti para que pueda haber luz en tu vida. Y habiendo luz en tu vida, puedas ver las tinieblas que hay en ti. Déjalo entrar y acepta a Jesús como Señor, Creador y Salvador de tu vida y de todo lo que tú puedes ver en el universo y en la tierra, y en los mismos restos fósiles que son testigos mudos de su poder creativo, de esa primera creación del principio que empezó hace 13.700 millones de años, con la explosión del poder creativo de nuestro Dios a través del Big Bang. Déjalo entrar en ti y haz que Él te haga de nuevo. Haz conmigo esta oración, allí donde estás. Padre amado,
En el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy en tu presencia, mi Dios. Tu Espíritu Santo que se mueve en mi interior, en mis tinieblas, en mi abismo. Y te ruego que me permitas ver tu luz. Crea la luz en mi interior, mi Señor. Y hazme ver mis tinieblas. Hazme ver los pecados, el caos y la destrucción que ha causado el pecado en mi vida. Señor, déjame ver lo que está oculto. Y solamente con tu luz admirable voy a poder ver. Señor, hazme nacer de nuevo. Señor, créame de nuevo. Crea un espíritu recto dentro de mí. Crea, Señor, oh Dios, todo nuevo en mí. Hazme partícipe de tu nueva creación, conforme a la imagen de Jesús de Nazaret en mi vida, para así, perseverando en la fe, poder ser parte de la eternidad futura, mi Dios, y ser un vencedor en este tiempo del fin. Lávame con tu sangre que has derramado por mí en la cruz. Y te ruego que me laves, porque creo que tú has muerto por mí en la cruz. Y estoy arrepentido de mis pecados, de mi oscuridad, de mis tinieblas, de mi noche, de estar embriagándome en mis pecados, en la noche espiritual que he estado viviendo, en el caos, desorden, destrucción y vacío en el cual ha estado desenvolviéndose mi alma. Mi Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En este día solemnemente yo confieso con mi boca que tú, mi Señor Jesús, eres mi Señor, eres mi dueño, mi Salvador, mi Redentor. Y te has levantado de entre los muertos y vives para siempre, por siempre, por toda la eternidad en cuerpo eterno. Yo lo creo, mi Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida. Y a partir de hoy, con tu luz admirable que ilumina mi ser, pueda yo dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y agradarte a ti, Señor. Solo a ti, mi Salvador. Gracias, gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, entra en mi corazón, mi poderoso Señor. Gracias. Gracias. Gracias.